pero lo vuelvo a comentar. El profesor Arturo Herrera Melo, doctor en psicología, en filosofía, psicología, las primeras, parte de los grados académicos. Profesor Uri Márquez, de Ciencias del Lenguaje, de Puebla también, el profesor Vitsu Morales Huitzil, también de la Benemérita Universidad de Puebla. Simplemente el objetivo de la mesa es plantear unas preguntas y el profesor Arturo comentará, el profesor Huitzil, si les parece bien en ese orden. Entonces, más que una conversación, como suelen ser las mesas redondas, será una exposición de cada uno de ellos, ¿no? Eso tiene, me parece, más operatividad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en suma, pues yo simplemente diría que la primera posición, la primera rúbrica, tema a comentar sería: ¿cuál sería la ponderación que Sor Arturo, Uri y Huitzil harían de la importancia del materialismo filosófico frente a las otras corrientes filosóficas contemporáneas o pasadas? ¿Cuáles son los criterios, los objetivos, las cuestiones que ustedes plantearían de la importancia, la relevancia de la obra de Bueno frente al panorama de las otras corrientes filosóficas? Por favor, como ustedes quieran. Sí, ok. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la asistencia, por quedarse hasta el final también. Les agradecemos mucho. Bueno, a nosotros nos parece fundamental. Hemos estado discutiendo el problema del campo nociológico y la forma en que los conceptos están codeterminados hoy en día a través de la institucionalización de la historia, por lo menos en México, que bebe mucho de la tradición anglosajona y la tradición alemana, y observamos que existen lisiologismos muy importantes que codeterminan la forma en que los sujetos nociológicos median la factualidad pretérita, a saber, lisiologismos como memoria, sensibilidad, ficción, todos trastocados por el mito de la cultura, que nos parecen sumamente peligrosos porque solamente son ponderaciones y objetivaciones tematológicas, pero no son manifestaciones ni objetivaciones nociológicas del campo de la historia. Y eso es sumamente peligroso, porque entonces ya no estamos dentro del campo operatorio o beta operatorio de la historia, sino más bien estamos dentro de nebulosas tematológicas que condicionan a los sujetos a posicionarse dentro del campo de la memoria, de la sensibilidad, o, por ejemplo, en el campo anglosajón, el giro lingüístico que está trastocado por el idealismo alemán, pero también está trastocado por la nueva crítica anglosajona, que trata de ponderar que no hay necesidades de comprender las obras literarias o las manifestaciones diegéticas, y tenemos que eliminar la condición histórica, ¿no? Y muchas veces los sujetos sociológicos se mueven por estos entramados. Bueno, respecto al tema de la ficción, que me gustaría detenerme un poco, que me parece uno de los temas más delicados en el campo de la historia, es que existe, digamos, una noción a partir del giro lingüístico, y reitero, a través de la tradición anglosajona, que la historia es una ficción controlada. Y eso es sumamente problemático porque entonces no estamos delimitando nociológicamente cuáles son las continuidades o las discontinuidades entre el campo nociológico de la literatura con estructura ficcional y el campo nociológico de la tradición histórica. ¿Por qué digo que es sumamente complejo? Porque eso posibilita que pues existan autores como Heidenreich, Onker Smith con el ascenso a la tropología, o pensar que la historia y la factualidad histórica son tropologías encarnadas, ¿no? Pensar que el desarrollo histórico es una suerte de tragedia, una comedia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ven a los agentes históricos como entidades ficcionales. No estamos negando, y quiero aquí hacer hincapié, que el campo de codeterminación del campo nociológico de la literatura no tenga su complejidad. Se requieren conocimientos complejos para hacer también el deslinde de las estructuras ficcionales. Por ejemplo, pensemos en un soneto heroico, ¿no? Un soneto heroico que es una construcción en endecasílabos que tiene construcción AB, 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 CC, ¿no? Y requiere de una diégesis o una temática heroica para codeterminarse y objetivarse dentro de la tradición literaria, ¿no? Sin embargo, me parece fundamental hacer hincapié en que cada uno de estos elementos o cada uno de estos campos nociológicos tiene metodologías, tiene tecnologías y tiene operaciones muy delimitadas y que no podemos estar pues trastocándolas
como si no existieran discontinuidades entre ellas, o como si no existieran, si existe un campo de relación, como si ese campo de relación no tuviera operaciones que posibilitaran la codeterminación entre ellas, ¿no? Entonces, ya para cerrar, porque quiero ser breve en este punto, me parece fundamental el sistema filosófico de Gustavo Bueno, porque parece que en el campo de la historia hoy en día, gracias a estas cuestiones en relación a la memoria, en relación a la sensibilidad, en relación a que el campo nociológico esté más bien subsumido a las operaciones segundogenéricas del supuesto sujeto nociológico que está presentando una dígesis histórica, que debemos pensar que el campo nociológico también está trastocado por operaciones y coordenadas filosóficas que son sumamente complejas. Y voy a citar, para ya finalizar, la página 400 de España frente a Europa de Gustavo Bueno, porque me parece que ahí trata el tema de una forma sucinta, compleja, pero de una forma que criba y posibilita lindar el campo nociológico de la historia respecto a la filosofía, a una filosofía de la historia. La página 400 dice lo siguiente: un conjunto enciclopédico de trabajos de historiadores expertos en documentos solo puede dar como resultado una yuxtaposición que no puede equivaler a una historia global y que necesariamente tiene que ser filosófica, ¿no? ¿Por qué traigo esta operación? Porque muchas veces se niega desde el campo de la teoría de la historia o desde la historiología que no existan basamentos o concepciones filosóficas, ¿no? Como si, porque estamos trastocados por determinadas metodologías en el archivo, determinadas metodologías respecto a las reliquias y a los relatos, no existiera un basamento filosófico que le diera inteligibilidad a nuestra narración histórica. Y eso es un grave error, porque por lo menos hay elementos o sustratos filosóficos que le dan coherencia a esa diégesis histórica. Y quiero finalizar con ello porque para nosotros, y es lo que hemos estado observando, que el hecho de que la academia o desde nuestras coordenadas en la nación mexicana estemos subsumidos a unas metodologías y a una nociología que proviene del campo anglosajón, pone de manifiesto la distaxia que proviene del campo nociológico, ¿no? Es decir, si no tenemos una filosofía potente que permita cribar las metodologías, las tecnologías y que permita codeterminar esos sujetos nociológicos dentro de la autaxia de la nación mexicana, no vamos a poder articular nuestro cuerpo político frente al campo anglosajón, ¿no? Y eso es sumamente peligroso. Y bueno, finalizaría con ello. Muchas gracias. Arturo. Bueno, yo traía preparado algo de 20 y tantos minutos, lo voy a reducir a 12, 13, pero intentaré ser igual de efectivo que mi colega. Miren, lo primero que yo quisiera compartirles es cómo se acerca uno a la obra de Gustavo Bueno. Y yo diría, cito textualmente a Bueno, dice en ¿Qué es la filosofía? Uno no busca la filosofía, sino que uno se encuentra con un montón de contradicciones, dificultades, inconsistencias que exigen el razonamiento filosófico. Entonces, la potencia del materialismo filosófico respecto de otras filosofías consiste en que es una brújula, es un mapamundi del presente en marcha. Por eso es natural que muchas personas de muchas disciplinas, de las ciencias duras, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, terminen fascinados con el materialismo filosófico, porque al final de cuentas es una necesidad, yo diría, raciovitalista, si me permiten esta expresión, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera decir es decir que una persona con depresión, una persona con problemas económicos, una persona que tiene dilemas políticos, no puede permanecer indiferente al materialismo filosófico, porque el materialismo filosófico es un ejercicio reflexivo sobre el presente en marcha. Entonces, yo también cuando explico un poco a mis estudiantes de la Veracruzana materialismo filosófico quedan fascinados, y perdón por la expresión, pero terminan reconociendo que todo lo que se les ha enseñado es absurdo, o buena parte de lo que se les ha enseñado es absurdo. Y esa es una primera nota que quisiera decir del materialismo filosófico de Bueno.
La otra es que su potencia es abrumadora y que por lo tanto uno no puede permanecer indiferente. O sea, después de que tú lees al materialismo filosófico de, bueno, o quieres reformar la historia, o quieres reformar la psicología, o quieres volverte presidente de la nación, o quieres unificar España, ¿no? Es decir, o todo eso a la vez. O todo a la vez. Pero lo que quiero llegar es que es la potencia creadora del materialismo filosófico. O sea, yo sé que nuestros colegas del otro lado del Atlántico han hecho del materialismo filosófico una posición más de discriminación, de criba. Pero en países latinoamericanos, o en hispanoamericanos, perdón, porque ahorita voy a hacer la diferencia entre Hispanoamérica y Latinoamérica. En países hispanoamericanos, el materialismo filosófico cobra otro sentido. Y cobra otro sentido, habrá que decirlo así, quizás porque estemos metidos en más problemas. Claro. ¿No? Es decir, aquí tenemos un imperio depredador angloamericano que está entrando en pugna con el chino, y todavía tenemos un imperio español pujante y de peligro de muerte, y entonces el problema en el que están los pueblos hispanoamericanos son radicalmente distintos de los problemas en los que están los países europeos, ¿no? Entonces, esas dos notas quisiera dejar sobre la mesa, es decir, cuando tú encuentras la obra de Bueno, no puedes permanecer indiferente. Y yo, desde que empecé a leer a Bueno, por ahí del 2005, 2006 más o menos, llevo 20 años trabajando en una corriente psicológica que le he denominado operacionalismo materialista contextual. Van 800 y cacho de páginas escritas, y es el primer intento por poner sobre la mesa una psicología dada a escala hispanoamericana. Es decir, que todas las otras psicologías realmente existentes han sido psicologías que han coquetado con los modelos angloamericanos, con los modelos analítico-pragmáticos o puros germanos, pero no hay un modelo de psicología estrictamente hispanista, ¿no? Claro que ahí uno tiene que reconocer, por ejemplo, todo lo que ha hecho Marino Pérez Álvarez, Juan Bautista Fuentes Ortega, el propio Íñigo Ongay, pero en sentido estricto no tenemos una matriz psicológica para explicar nuestro presente en marcha a escala psicológica. Entonces, quiero ir cerrando porque tenía muchas cosas que decir, pero... No, por favor, estamos teniendo tiempo, complete, no sé, no, complete. Bueno, y esto hay que decirlo con claridad, ¿contra quién piensa Gustavo Bueno? Juan Bautista Fuentes Ortega en el 2016 le hacen una entrevista, que es uno de los discípulos más adelantados de Bueno, y él en una conferencia titulada La razón histórico-vital hispana contra la razón pura germana y la razón analítico-pragmática angloamericana. Fuentes Ortega acierta en su diagnóstico, pero con todo el respeto y la admiración que le tengo al profesor Fuentes, se equivoca. Es decir, porque Bueno no solo piensa contra la razón pura germana, piensa contra la razón analítico-pragmática angloamericana, piensa contra la razón postestructuralista destructiva francesa, y piensa contra la filosofía, este es título mío, la Meridas de colonial. Entonces, es decir, que los 4 enemigos a muerte del materialismo filosófico, el primero, que es muy fácil identificarlo, es la razón pura germana. Es decir, ya está de más decir por qué somos enemigos de la razón pura germana, ¿no? Metafísica, subjetivismo, narcisismo megalómano del yo, ¿no? O sea, recuerden estas bobadas que decía Fichte, ¿no? El yo lo es todo. Y en un acto de sobreabundancia se inventa el mundo para no confundirse con él. Son tonterías totales. Entonces, hoy en un mundo plagado de subjetivismo total, de narcisismo megalómano, el materialismo filosófico piensa contra la razón pura germana. Piensa también contra la razón pragmática angloamericana en su versión positivista, empirista, pragmatista, y bueno, también está de más decir por qué, ¿no? Es decir, lo que tenemos que decir es que el positivismo lógico y el empirismo de cuño anglosajón, pues no se entienden con la historia, ni se entienden con la dialéctica, ¿no? Y el pragmatismo termina en un utilitarismo ramplón, por más Sal Chandler Peirce y por más William James y John Dewey que se lea, al final el pragmatismo no se entiende ni con la historia, ni se entiende tampoco con el devenir de los tiempos, ni con la lógica de los imperios. Un gran enemigo del materialismo filosófico es el postestructuralismo, lo que está tan de moda en las universidades, Derrida, Foucault, o sea, ¿a dónde llegas con eso? Pero seduce a los jóvenes,
Y está también, que esto pues a lo mejor no está tan explicitado, por ahí me hago el comercial, ahí tengo busquen en Google un articulito que escribí hace poco que se llama El mito de colonial y el desprecio occidente. Ahí ejercito lo que el materialismo filosófico diría contra todas las posiciones de colonialistas, de Walter Mignolo, Enrique Dussel, Lev, etc. Entonces, y esta es la clave del asunto, es decir, esto es la verdaderamente clave del asunto. ¿Por qué Bueno y el materialismo filosófico está en contra de estas posiciones? Porque lo que entraña el materialismo filosófico es un proyecto político, antropológico de alcance universal, que está respaldado por la hispanidad y por la hispanidad católica, y que está respaldado por la gran obra de España en América. O sea, es decir, a lo mejor esto va a sonar polémico, puede sonar polémico, no sé si quieres quitarlo y editarlo. Yo recuerdo que Salomón Malca, un biógrafo de Manuel Levinas, en un libro muy bonito que se llama, no recuerdo, El hombre y la huella, me parece, decía, Levinas lo que hace es llevar el judaísmo a escala filosófica. Bueno hace eso con la idea de imperio, ¿sí? Imperio generador. Es decir, la obra de Bueno es una transformación de la idea positiva de imperio generador a todos los ámbitos del pensar humano. Antropología, nociología, historia, política, teoría del arte, a todos. Es decir, y de alguna forma lo que Gustavo Bueno busca es lograr un proyecto político antropológico de escala universal. Y el mejor ejemplo es la teoría del cierre categorial. Es decir, la teoría del cierre categorial de Bueno es una teoría de la ciencia que abarca todas las posibilidades y modulaciones de todo aquello que decida llamarse ciencia. Desde las ciencias alfa-operatorias hasta las metodologías beta-operatorias, desde las ciencias más duras y positivas hasta aquellos intentos como la teoría de juegos, la jurisprudencia o el derecho o la ingeniería para constituirse como ciencias. Entonces, la visión que tiene Bueno de la ciencia es una visión omniabarcadora, pero también lo tiene de la historia, pero también lo tiene del arte y también lo tiene de la política. Y entonces, claro, que en un mundo plagado de ideologías y plagado de imperios depredadores que lo que buscan es la fragmentación de las naciones, de las familias, de la identidad personal, de los proyectos de gran envergadura, claro que el materialismo filosófico apesta en ese sentido. Es decir, que tenemos enemigos por todos lados, en el sentido de que ¿quién en este momento de la historia va a buscar un proyecto político-antropológico de escala universal? Solo los materialistas, solo los materialistas. Entonces yo creo que ahí está el detalle, o sea, yo creo que ahí está por un lado, los grandes enemigos que están detrás del materialismo filosófico, pero por otro lado está también esa potencia que es evidente, y esa potencia se ve aquí en lo que está haciendo Axel, lo que está haciendo la Escuela de Filosofía de Oviedo, que todos nosotros, aunque vengamos de diferentes regiones geográficas y diferentes universidades, estemos aquí sentados para discutir eso, yo creo que eso pone en evidencia el poder del materialismo filosófico. Y quisiera terminar, igual para si hay una segunda ronda o qué sé yo, con una cita de Bueno que deja perfectamente claro todo lo que estoy diciendo. Esto viene en ¿Qué es la filosofía?, en la página 86. Dice: una sociedad, tanto si es aristocrática como si es democrática, se diferencia de otra, entre otras cosas, según la proporción de ciudadanos que estén al tanto con un grado de información doxográfica suficiente de las alternativas posibles que se abren a propósito de cada cuestión disputada. No estamos hablando de historia o teoría de la ciencia, estamos hablando de cualquier cuestión disputada. Y según la proporción de ciudadanos capaces de argumentar sus juicios sobre ideas comunes, incorporando los argumentos de los rivales. Ahí la idea de imperio. Es decir, que tú puedes dialogar con postestructuralistas, decoloniales, constructivistas, posmodernos, y el materialismo filosófico, en tanto filosofía omniabarcadora y potente, destruye los argumentos, los incorpora y crea una filosofía omniabarcativa que puede explicar a esas filosofías sin que esas filosofías puedan explicar el materialismo filosófico. Ni la democracia, ni tampoco la aristocracia temblarían porque sus políticos o sus electores o súbitos no sepan distinguir un silogismo de un sórites. Lo que ocurrirá es que el nivel de esa democracia o de la aristocracia sería distinta.
Ahora bien, la ignorancia es, por de pronto, un síntoma de su debilidad, y los ciudadanos o los políticos ignorantes, en el momento de formar su propio juicio, de discutir en la asamblea o incluso de pronunciar el discurso de la corona sobre el alcance de las ideas que se manejan, estarán muy por debajo de otros ciudadanos o políticos que dispongan de recursos conceptuales más potentes. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Es decir, en una cultura en donde, según todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, Gustavo Bueno pone el dedo en la llaga y dice: existen jerarquías, y estas jerarquías no son arbitrarias ni son voluntaristas. Estas jerarquías son producto del éxito operatorio, y este éxito operatorio tiene que respetarse, porque este éxito operatorio se transforma en imperio y se transforma en explicación global de proyectos políticos universales. En este sentido, a la pregunta tan veces reiterada, ¿para qué sirve la filosofía?, cabría responder: para que por lo menos en la plaza pública de hoy, el carpintero, el herrero, el zapatero, el periodista, el político o el ama de casa que defiendan una opinión sobre la libertad, el aborto o la objeción de conciencia, a esto va con bombo y platillo, no hagan el ridículo presentando como propias tesis que forman parte de un sistema que ellos desconocen, o como si fueran descubrimientos o convicciones personales de unos determinados lugares comunes de cuyo alcance no pueden tener siquiera noticias. Pues estamos frente a una de las filosofías más potentes de la historia de la humanidad. Gracias. Ahí estamos. Sí, ok. Bueno, yo sí, seré quizá un poco asincrónico con respecto a esto, porque, digamos, también quiero informarles que hay cierto pesimismo con respecto a lo que vivimos, es decir, un poco completando la idea del imperio depredador, nos encontramos siempre en momentos de disputa, ¿no? Y bueno, también completando un poco la idea de historia, y en un sentido más específico, sobre todo teniendo en cuenta que la historia constituye un cierre y que esto es discutido por Gustavo Bueno en El individuo en la historia, un comentario a un texto de Aristóteles que hizo, referido a Poética, específicamente el párrafo 1451b, sobre la discusión centrada sobre la calidad de la historia como ciencia, y bueno, esto ligado también a las problemáticas del pensar el término historiografía dentro de este cierre propio que es la historia. Bueno, nos encontramos en esas disputas, ¿no? Y bueno, por eso mi tono pesimista, o sea, lo hago explícito porque me parece que la disputa hoy en día, un poco completando esta idea, es lo racional frente a lo irracional, ¿no? La promoción de nematologías que se disparan desde este imperio depredador y por supuesto en las disputas que se viven actualmente a nivel geopolítico, y de las cuales también la historia y las discusiones que giran en torno al carácter científico de la historia no son ajenas, ¿no? Y por supuesto dentro de esto queda muy bien como reflexión la cuestión historiográfica, ¿no? La cuestión historiográfica y la cuestión historiológica y lo que tiene que ver con el carácter de la filosofía de la historia. Bueno, un poco recordando este comentario, un texto de Aristóteles, Gustavo Bueno, y esto también a colación con las tecnologías lingüísticas, porque esto también tiene que ver con las tecnologías lingüísticas. Gustavo Bueno cita un fragmento de Aristóteles, que es básicamente el que va a trabajar en todo el texto es extensísimo, y bueno, aquí hay que notar que en el texto original, donde se hace esta diferencia, que es la que quiere abordar entre poesía, como cierre específico e historia, hay una determinación interesante en esta tecnología. El problema es que en El individuo en la historia cita la traducción de García Vaca, pero no la versión original. Y en la versión original encontramos modos que son propiamente corresponden al aspecto gramatical que está enunciando Aristóteles, para hacer esta distinción entre lo que es propiamente el campo de la poesía y el campo de la historia, que es lo que a él le interesa, ¿no? Ver este carácter científico de la historia. Y él menciona un poco en ese sentido que la historia se ocupa de to en nomina, es decir, los hechos, la factualidad,
lo que comentaba un poco el doctor Bitsu. Pero la poesía se ocupa de hoya ange noito. Y esto es interesante porque es la precisión que se marca a nivel lingüístico. Está en modo optativo, no en modo indicativo. Nuestras tecnologías lingüísticas en español, en inglés, en francés, no lo tienen, ¿no? O sea, no tienen este modo optativo. Tienen que recurrir a otro tipo de traducción para hacer este trasvase. Entonces, en ese sentido, también completando otra vez la idea, las tecnologías lingüísticas también están en esa disputa, ¿no? El exégeta también cumple esa labor, no solamente cuando hace una traducción de un texto antiguo, o también de un texto en una lengua moderna, y que debe verse también dentro de estas disputas geopolíticas, por supuesto, en las que estamos inmersos, y también y ya específicamente en estas coordenadas que es México, pensar, ¿no?, el carácter historiográfico, histórico. Historiográfico, aquí en el cierre específico de la historia se va a entender como historia de la escritura de la historia, es decir, referido a las disputas que se han dado de manera dialéctica en el procesamiento de la idea. Collingwood lo cita también Gustavo Bueno, de lo que se ha entendido por historia a lo largo de los siglos, ¿no? Y bueno, yo nada más cerraría con esto, completando un poco la intervención de ambos y dejando abierta mi duda respecto a este pesimismo, ¿no? Cómo poder llevarlo a la militancia, ¿no?, que es básicamente la idea fundamental de llevar una autaxia, reconociendo estos momentos distáxicos, ¿no?, que se dan del imperio depredador, y por supuesto a nivel, como lo planteaba el doctor Bitsu, a nivel nociológico, ¿no?, a nivel específico de cada cierre y no solamente de la historia, ¿no? Yo dejo como sugerencia, digamos, la historia, ¿no?, pero habría que pensarlo también para otras ciencias ideográficas, ¿no? Otro punto que dejo abierto es la cuestión del reduccionismo meroemático, porque se ha tenido mucho también los cierres, sobre todo de las ciencias ideográficas, a este reduccionismo meroemático y también al reduccionismo de la materia segundo genérica. Y bueno, esto también dentro de esta discusión de las disputas que se dan del imperio depredador, ¿no?, y bueno, ahora con el imperio chino, ¿no? Y bueno, pues yo lo dejo así. Muchas gracias. Entonces, no sé si usted por sus horarios pueda decir algo más, maestro Bitsu, Uri, o quisieran... No sé, quiere pues comentar. quizás O, 3 minutos más, 3 minutos más. Sí, algún cierre. Sí, pero sí, Bueno, yo dos cosas rapidísimas. No, pero completa todo lo que tienes. Lo primero que podría decir es que somos muy afortunados por nacer en uno de los periodos de la historia más decadentes, en el sentido de que es el mejor escenario para el pensamiento filosófico. O sea, si nosotros partimos del supuesto de que la filosofía no es un saber de primer grado, sino es un saber de segundo grado que surge a partir del enfrentamiento de un sinnúmero de contradicciones, yo creo que en ningún momento de la historia estamos en mejor posición para hacer filosofía. Es decir, la cantidad de contradicciones que existen hoy en día, yo les digo a mis alumnos casi siempre, parece ser que cada producto en el mercado representa toda una nematología de cómo pensar, cómo sentir, cómo hablar, cómo vivir, qué desear. Entonces, imagínate el nivel de problematicidad hoy en el que estamos. Pero por otro lado tenemos un montón de saberes científicos, obviamente con diferentes grados de firmeza, históricamente acumulados. Sí. Es que es un deleite para el filósofo estar en este presente en marcha. Sí, es decir, si no hubiera tantas contradicciones y si no hubiera tantos saberes firmemente asentados, la filosofía no tendría sentido. Y la otra cosa que quiero decir es que ser materialista filosófico se oye bonito en nombre, pero es un ejercicio dificultoso. ¿Por qué? Y ese es mi pleito contra los fenomenólogos, los filósofos analíticos, porque cuando un filósofo fenomenólogo, un analítico habla de cualquier tontería, ¿no? Inteligencia, qué sé yo, arte, política, no revisa lo que los otros saberes dicen al respecto. Entonces, el nivel de producción del materialista filosófico, propiamente dicho, es tardísimo. Yo uno de los artículos que escribí en el Basilisco, de casi 40 páginas, tardé en escribirlos, 4 años y cacho. Porque tienes que revisar lo que dice la historia, lo que dice la psicología, lo que dice la economía, lo que dice la política, lo que dice la antropología, lo que dice la historia. Y aquí hay que decirlo con claridad. Muchas personas que dicen ejercer el materialismo filosófico en sentido estricto no lo ejercen porque lo hacen desde una sola disciplina.
Y si tú quieres hacer materialismo filosófico en sentido estricto, si quieres ser materialista, vamos, en sentido radical, no puedes ver solo un saber. Claro que nosotros sabemos que existe el principio de la simple que y que no todo está relacionado con todo, ni nada con nada, algunas cosas con algunas cosas. Bueno, pues los saberes firmemente establecidos en el presente tienen que ser revisados por el filósofo materialista filosófico cuando pone un asunto en disputa. Entonces yo diría esas dos cosas, es decir, por un lado, si estás frente a una de las filosofías más potentes de toda la historia de la humanidad, estás en un presente en marcha sobreestimulado para la producción filosófica, pero también requiere una disciplina, vamos a decirla, estoica del que se dedica a la filosofía, para hacer filosofía desde estas coordenadas, ¿no? Yo a veces a muchos colegas, no voy a decir nombres, pero empiezan a hablar de materialismo filosófico y yo lo que veo son puros reduccionismos o primogenéricos o segundogenéricos o terciogenéricos, cuando en sentido estricto el materialismo filosófico buscaría por todos los medios evitar caer en reduccionismos y buscaría incorporar de una manera coordinada todos los saberes que sean relevantes para tratar un asunto en disputa. Eso sería como lo último que diría. ¿Quieres comentar? No se limite, tenor de... Perfecto. Yo, respecto a lo que han comentado los compañeros, que me parece muy sugerente, hay algo que en el campo de la historia me parece sumamente interesante, que es precisamente las reliquias hipotéticas, ¿no? Creo que una de las grandes dificultades cuando el sujeto gnoseológico en el campo de la historia cuando criba estas reliquias y relatos, es precisamente porque gran parte de las codeterminaciones entre estas se encuentran digamos, disyuntadas por esas reliquias hipotéticas. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces el campo gnoseológico de la historia está subsumido a estas nematologías porque no puede contrastar de una forma más efectiva esas reliquias y esos relatos. Y eso es sumamente peligroso. La cribación, por lo tanto, de reliquias hoy en día parece inexistente, y lo que yo diría es que en el campo de la historia lo que se hace es cribación de relatos. O sea, que se hace cribación de relatos sin ni tener en cuenta las reliquias ni las reliquias hipotéticas. Y bueno, yo solamente quería tocar ese punto, que creo que era lo que me quejaba respecto a lo que comenté al principio. Y ya para finalizar, creo que ese tipo de cuestiones es lo que puede llevar a lo que acaba de comentar, en caer en un ejercicio de estructuras metafinitas, ¿no? Es decir, el campo climacológico llega a ser casi un monismo ontológico a través de un reduccionismo, ¿no? Y ahí creo que es el gran problema gnoseológico, ¿no? Es decir, lo que habíamos dicho con el giro lingüístico, la ficción subsume a todo el campo gnoseológico de la historia, o el de la sensibilidad, o el campo mnemotécnico, ¿no? Como si la memoria hiciera per se pues conocimiento histórico, ¿no? Si así fuera, todos desde que nos levantamos, ¿no? ya podríamos desarrollar procesos históricos, ¿no? Y el proceso histórico es sumamente complejo. Es darnos cuenta que a pesar de que estamos dentro de un mismo campo gnoseológico, ese campo gnoseológico está trastocado por diferentes realidades que deben ser cribadas de una forma compleja y no objetivarlas desde una estructura metafinita, que eso sería el gran peligro de cualquier pensador respecto al materialismo filosófico. Bueno, sería eso nada más. Y bueno, vaya, sí, yo cierro diciendo que junto con lo que comenta el doctor Bitsu, también se encuentra un posicionamiento ontológico que, por supuesto, es incumbencia para el filósofo, ¿no? En la primera intervención de Axel, donde comentaba este reduccionismo monista, bueno, está muy presente en la historia, ¿no? Y por eso los comentarios al peligro de tener un tipo de historia, sobre todo en nuestras coordenadas de ese tipo, ¿no? Reduccionista, y que parte de una ontología monista segundogenérica, ¿no? Que ¿de dónde parte? O sea, hay que ver las coordenadas también geopolíticas de las que está partiendo y qué es lo que está también en disputa a nivel político, ¿no? Y bueno, yo con eso cerraría. No, pues eso, pues lean materialismo filosófico. Y muchas gracias. Se quisieron autolimitar porque tiempo había. Profesor, mil gracias. Pues literal, hemos llegado al final de la jornada.
Pudimos, sí se pudo. Bueno, también agradecerte a ti No, toda esta chambutota que has hecho. O sea, y a Rodrigo, que ha sido fundamental, Angélica, Emanuel, que a han los sido organizadores, muchas fundamentales, gracias. No, pero Felicidades. fundamentales, de verdad, o sea que sin su apoyo para no se hace. Bueno, para decirlo con dramatismo, hasta el próximo año. Pero es mentira, porque el miércoles próximo seguimos con el taller del mito de la izquierda y vamos a analizar la izquierda asiática. Entonces vamos a ver qué pasó de Mao a Xi Jinping. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Gracias.